¿Ya se implementaron? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, bien. Buenas noches, profe. Hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van con esas otras clases? Ahí vamos. No, muy bien. ¿Todas por Zoom? Pues Sí, todas, señor. todas no. La mayoría. Ok. Bien, por ahí en eso yo ya subí las notas. Le a registro y el registro quedó de subir las notas. No sé si ya se las ha subido. ¿Ya se las subieron? ¿No saben? No, profe, no. Pues yo no he visto. Ok. Bien, listo, pues. Son las 6:08, ya empezamos. ¿Ustedes, quién asistió a la clase pasada? Niñas. Yo, doctor. Geraldine, Natalia. No, profe, yo no pude. Entonces, ¿quién? ¿Geraldine o quién? Sí, creo que Sí, Geraldine. Geraldine. Sí, sí. Ok, pues la clase pasada habíamos hablado sobre Platón y Aristóteles. Entonces, yo había por ahí enviado, digamos, un paralelo, una comparación entre Platón y Aristóteles de las copias. Y pues habíamos hablado, a ver, en resumen, les hago un resumen. Platón básicamente fue el que sentó la filosofía política en Occidente. Eh, Platón fue el que empezó, digamos, hablando de política, empezó diciendo cuáles eran las formas de gobierno. Él fue el que empezó diciendo, digamos, sobre la monarquía, la aristocracia, la democracia, la tiranía, y acuñó otros conceptos como democracia, por ahí democracia. Eh, lo esencial que habíamos visto la clase pasada era lo siguiente. Digamos, no voy a explicarlo todo lo que hemos visto, pero, digamos, sí quiero tener en cuenta estos punticos para ahorita, digamos, hablar sobre ello. Lo primero es que Platón es el que primero habla, digamos, como de monarquía, aristocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Casi habla de esos hasta el momento, hasta hoy, se siguen trabajando, monarquía, aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía, todos los conceptos los seguimos manejando. Lo importante en Platón fue que él fue el primero que dijo, digámoslo así, Platón fue el primero que dijo, mire, un gobierno es bueno siempre y cuando persiga hacer el bien. Y un gobierno bueno se distingue porque se fundamenta en el consenso y en la legalidad. Los gobiernos malos se fundamentan en la violencia y la ilegalidad. Entonces eso es como lo de la corrupción. Y Aristóteles también decía lo siguiente. Aristóteles decía, a ver, ahora sí. Aristóteles decía también básicamente lo mismo. Tenía los mismos monarquía, aristocracia, oligarquía, democracia,
y tiranía, y metió otro concepto como era la politia. Pero lo fundamental es que Platón dice que un gobierno es bueno porque persigue el bien y la justicia, y se fundamenta en el consenso y la legalidad. Y para Aristóteles también. Para Aristóteles un gobierno es bueno si busca el bien común, el interés común. Entonces ahí en eso no hay mucho, no es que haya mucho ahí, digamos, en ese punto. Me interesa de Platón que Platón hablaba de que para Platón un gobierno, lo mejor que le puede pasar a un gobierno es que mantenga la unidad. Y lo peor que le pueda pasar es que haya discordia dentro del gobierno. En ese sentido, habíamos hablado de por ahí de la relación de Platón con Maquiavelo, que habíamos hablado, digamos, de una relación, porque lo importante para Platón es mantener la unidad. El gobierno debe mantener la unidad. Y para Maquiavelo, Maquiavelo debe, el fin primordial del gobierno del príncipe es mantener el poder a cualquier medio. Y para Platón, sí también es mantener la unidad o mantener el poder, pero no a cualquier medio. Los medios tienen que ser legales y racionales, fundamentarse en la justicia. Entonces ahí había como una relación y también había como una diferencia. Habíamos hablado de que Platón observa de que en la política siempre hay cambios, o sea que los gobiernos no perduran. Los gobiernos nacen, crecen y mueren. Es decir, un gobierno no perdura toda la vida, solamente perdura un instante en el tiempo y luego se extingue. Y se extingue porque se hace débil. ¿Y cuando se hace débil? Se hace débil cuando se vuelve corrupto. Entonces, lo que dice Platón es básicamente que todos los gobiernos empiezan siendo buenos y terminan corrompiéndose. Esa teoría se llama la teoría cíclica. La teoría cíclica es que los gobiernos cambian. Entonces, frente a eso, muchachos, frente a ese cambio, Platón propone el remedio que propone, porque es que ahí en eso plantea un problema. Eso es lo importante de Platón. Platón plantea un problema y el problema es el siguiente. El problema que plantea Platón es, pero entonces, ¿cómo se busca una solución? ¿Cuál es la solución para que no hayan cambios de gobierno? Porque en el punto 3 yo le puse transformaciones. En ese punto es que un gobierno cambia, digamos, empieza monarquía, luego democracia, de democracia oligarquía, y luego oligarquía, democracia y luego tiranía. Los gobiernos siempre están cambiando. Dejan de ser, nacen, crecen y mueren. Y cuando mueren, ya viene otro gobierno. Entonces la pregunta es, pero entonces, ¿cuál es la solución para que un gobierno se mantenga, para que mantenga la unidad? Para que sea bueno, para que no se corrompa, o no sé, para que no sea, para que no se dé ese cambio, para que no muera el gobierno. Entonces él plantea, muchachos, él plantea el estado ideal. Bien, entonces, ¿cuál sería, digamos, las soluciones de ese estado ideal? ¿Ustedes se acuerdan? El estado ideal es donde la aristocracia tiene el poder, donde el poder se basa en la sabiduría del pequeño grupo de los sabios. Sí, eso. Bien, bien, bien. ¿Quién más? Pero que esa pequeña sabiduría de los sabios se vea reflejada en el bienestar de sus gobernados. Ujú. Eso lo dice también Que Aristóteles. Aristóteles dice, bueno, el buen gobierno busca beneficio para los gobernantes y los gobernados. Bien, ¿quién más? Pero sí, básicamente es lo siguiente. Eh, el gobierno ideal, dice Platón. Si Platón dice, mire, el gobierno es como un cuerpo, es como un cuerpo. Y ese cuerpo
tiene 3 almas. O sea, un gobierno puede tener 3 almas, 3 almas. El alma racional, el alma, pongámoslo así, alma racional, alma pasional y el alma apetitiva. Dice, el alma racional, en el alma racional significa que solamente gobiernan los sabios, los filósofos. Los sabios o los filósofos. Entonces, por eso él dice que las mejores formas de gobierno es la monarquía y la aristocracia. Porque la monarquía o es el sabio o el filósofo, y la aristocracia es los sabios o los sabios prácticamente. La aristocracia son los sabios. Entonces, si un gobierno está gobernado por los sabios, ¿ustedes creen que es un buen gobierno? En teoría, ¿no? Pues en teoría lo que hablábamos la clase pasada, profe, es una utopía, pero esa utopía al mismo tiempo con el tipo de personas con las que se relaciona se generaría una distopía. Sí, pero en teoría estar gobernado por los sabios es bueno. Es peor estar gobernado por los ignorantes. ¿Sí? Ujú. Listo. En teoría, Es y eso es lo que, que, en teoría es eso es lo que Pero dice es que Platón. depende desde qué punto de qué punto de vista lo vea usted, profe. No, Porque yo es digo que es así, digamos, en teoría, en no, sentido no, por eso, común y profe. Lo que pasa es que en teoría el sabio se dedica solamente es a estudiar y a filosofar, por decirlo de alguna manera. Y el que pero pues es supuestamente que, es ignorante, ese ignorante sí se ha dedicado a trabajar, se ha dedicado a mirar el mundo desde el punto de vista productivo. Desde pero ese es que punto de tienden a vista es más ser, importante la experiencia que la inteligencia o la sabiduría. sí. Sí, muchachos. Claro que yo les digo lo siguiente. Casi todas las cosas se pueden relativizar. Uno puede decir, depende del punto de vista del cual lo miremos. ¿Sí me entiende? Pero pero pues es que yo me refiero a un no, sentido común, muchachos. Yo me refiero a un sentido común. Por ejemplo, Platón sí dice lo siguiente. Platón dice, el alma racional, en el alma racional están llamados a gobernar los filósofos, los sabios. ¿Ya? El alma pasional son aquellos gobiernos de guerreros, como Esparta. Y el alma, digamos, el alma apetitiva, dice que son aquellos gobiernos donde gobiernan, por ejemplo, la democracia, los ignorantes, las masas, así más o menos como en sentido peyorativo. Entonces uno dice, en principio, pues Platón de cierta forma tiene razón. Los gobiernos buenos, como él dice, pues son gobiernos dirigidos por los sabios, por los filósofos, que tienen experiencia, que tienen sabiduría, que conocen de la política. Entonces uno dice, ah, ese es un gobierno bueno. Uno dice, si nos gobiernan los sabios, los racionales, personas racionales, pues ese es un gobierno bueno. Uno en principio dirá, es un gobierno bueno. No sé por qué me salió, se me salió la página. Ay, ¿qué pasaría? ¿Alguien Ricardo, le daría Ricardo, compartir? Seguro alguien dio compartir por ahí y salió así. Bien, el hecho, muchachos, es que el gobierno ideal de Platón, el gobierno ideal de Platón dice, pues es un gobierno donde las personas más racionales, los sabios, son los que van a gobernar. Para que sea bueno, pues tienen que gobernar los sabios. Y por otra parte, dice, los que son los guerreros, los que tienen cualidades de guerreros, pues van a dedicarse a defender la unidad, a defender el Estado. Y las personas que no son ni sabios ni son guerreros, entonces a trabajar, van a ser como la clase, digamos, los trabajadores, los que se van a encargar de la cosecha, del trabajo. Entonces, esa es una distribución que él hace. ¿Cómo hace esa distribución? Él dice lo siguiente, y eso es muy polémico, y por eso es un estado ideal. Él dice lo siguiente, mire, en un estado ideal así, un estado racional, para que haya un buen gobierno y se mantenga la unidad, es decir, para que se mantenga la unidad y no haya ese cambio, se requiere que no haya ni propiedad ni familia, ni el concepto ni de familia ni de propiedad. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Entonces Platón dice mire, en un estado ideal así, los niños van a una institución, digámoslo así como bienestar familiar.
Los niños van a una institución, allá se educan, allá se les enseña la gimnasia, se les enseña, se educan, y cuando ya estén grandes, se miran las cualidades. Pero esos niños no conocen a su padre, dice así, no tienen familia, simplemente están en una institución. Cuando ellos crecen, se hace un reparto de funciones. El que es sabio se manda a gobernar. Los que son guerreros se mandan a la guerra, digamos, al entrenamiento de la guerra. Y los que no tienen cualidades, entonces van a ser los trabajadores. ¿Sí? Entonces, no hay concepto de familia porque nadie conoce a sus hijos. No hay relación de hombre a mujer. Él dice Como Platón hoy. en la política. En la política dice, mire, los hombres se pelean por las mujeres y acceden a las mujeres, y cuando una vez que conciben esos niños, se empiezan a educar, pero nadie conoce a sus padres y eso. Entonces, Como hoy, profe. como hoy. Bien, un puntico. Lo que dice Platón es, él está atacando la corrupción. En el estado ideal, él está atacando la corrupción. Fíjense en eso. Si los gobernantes no tienen ni propiedad ni familia, pues las leyes van a ser supuestamente imparciales. Eso es muy criticable. Por ejemplo, Carlos es muy realista. Carlos siempre maneja como un punto muy crítico, muy realista, pero yo les digo, eso obviamente es muy criticable lo de Platón, pero sí tiene cierto grado de racionalidad. ¿Qué piensan ustedes de eso, muchachos? Quitando la propiedad y quitando la familia, ¿es interesante un sistema político así o no? ¿O es muy utópico? ¿Qué piensan, muchachos? Yo creería que sí, es muy utópico, profe. De igual forma, creo que la búsqueda de la sociedad es la felicidad y el tener un bien donde pueda, bueno, tener una familia y todas esas cosas, Ajá. pues cambia totalmente ese pensamiento que tenía Platón. O sea, no veo relación en que sea bueno o sea malo un gobierno. Y la familia es una institución como tal, Lo que dice, en lo donde se que expande la dice, sociedad, ajá, lo que dice para así Giovanni, mismo ir conociendo la problemática más adelante. bien, Claro, Giovanni dice, mire, es que la felicidad está relacionada con la felicidad. Y, y es difícil quitarse ese concepto. Bien, ¿quién más? Profe, también hay que tener en cuenta que pues todas las personas sacrifican una parte de la libertad para darla a un Estado pues que lo gobierne. Y Ajá. ese Estado siempre debe estar en la búsqueda del bienestar de todos. Y dentro de esos fines pues está el tema de la felicidad, que es lo que motiva y a todos los que hacemos parte de un Estado. Pero también se puede ver que la humanidad siempre ha sacrificado mucho y ha dado muchas batallas por esa libertad. Pero en la búsqueda de esa libertad siempre hay personas que han tenido cosas corruptas. Desde esa época de Platón, que se hicieron pues una especie de constituciones que eran corruptas porque ellos legislaban igual que hoy en día para ellos mismos. Y eso que eran los que querían, entre comillas, el bienestar de las personas, y se dio con el tema de la monarquía. Aunque Platón decía que la tiranía había sido como esa forma de rebelarse contra ese estado que estaba pues en formación de esa época milenaria. Entonces, siempre, todos los seres humanos siempre estamos buscando pues el bienestar común y la felicidad, que Ok, son de muchas maneras encontradas. bien. profe, de Porfa, igual forma, profe, de igual forma, apaguen el micrófono cuando terminan de hablar. Gina, Lorena y ¿quién? Acá hay alguien que no lo ha apagado. Apáguenlo, por favor. Lore, ¿lo apagas? Eso. profe, de igual forma lo que propone Platón está generando, al que gobiernen los sabios, estaría generando despotismo. Más adelante se iría viendo un despotismo. Bueno, Se generaría un despotismo.
Vean, muchachos, lo que sucede con Platón es lo siguiente. Miren, Pues para Platón, escuchen ese punto. Para Platón lo importante es que se mantenga la unidad. ¿Oyeron bien? La unidad es lo importante. ¿Qué es la unidad? La unidad es, de cierta forma, el poder, el gobierno, que el gobierno se mantenga. Él dice, para Platón lo importante es el cuerpo, y el cuerpo es todo el gobierno, ¿sí? A Platón no le interesan las partes, los individuos. Por eso hay una parte donde decía que el problema para Platón no es darle libertades a los individuos. A él no le interesan tanto los individuos. A él le interesa es que el gobierno se mantenga, que el gobierno mantenga la unidad y cuando aparezca la discordia, el gobierno tiene que tratar en remediar la discordia, porque la discordia es la enfermedad. Entonces, como él se da de cuenta, dice, mire, en la historia se da uno de cuenta de que primero monarquía, después de la monarquía, luego viene la democracia, y luego, según lo que plantea Aristóteles, Platón, dice, primero monarquía, después viene democracia, después viene la oligarquía, después viene la democracia y luego la tiranía. Siempre es así, es un ciclo, así, 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 y va de mejor en peor, de mejor en peor, siempre tiende a empeorar. Entonces lo que él dice es, para evitar esos cambios, hay que formular, el remedio es un estado ideal. Y ese estado ideal, para que mantenga la unidad, tiene que estar gobernada por los sabios. ¿Sí? Lo que dice Giovanni, bueno, sí, pero es que si se ponen a los sabios, pues eso genera discordia con el pueblo. Pero peor es para Platón poner al pueblo, porque el pueblo lo considera ignorante. Entonces lo considera un gobierno débil. Lo que él dice es, mire, hay que plantear es un gobierno ideal. Y el gobierno ideal es el gobierno de los sabios. ¿Sí me entienden ese punto? Bueno, eso es. ¿Qué más iba a decir? Por ahí iban a hablar. Pues yo retomando el tema de la cuestión de lo de sin familia y sin propiedad, yo creo que la parte fundamental de la personalidad de una persona es formada por la familia, ya sea padre, madre, juntos o separados. Una gran parte de una persona se forma por la familia en la que esté. Ajá. Entonces no creo que ese tipo de cuestión de que los niños nazcan y de una vez se vayan sin conocer a su familia, no creo que sea como racional, Ajá. porque después son clasificados por algo que no es netamente necesario, por así decirlo, porque considero yo que al ser en algún momento como gobernados por los sabios, se puede volver, o como dice Giovanni, despotismo, o se puede volver una clase de idealismo de una cuestión del gobierno perfecto. Entonces Ok. luego empezarían a clasificarlos a todos, habría una revuelta y ahí Sí. habría discordia. Yo considero que sería así. Sí. Y la historia lo muestra así, muchachos. Ustedes tienen la razón ahí. Solamente estamos como, pues ahí analizando lo de Platón. El punto que tú dices, ¿quién me habló ahorita? Sí, acá me aparece Paula Valle, pero no la tengo acá. ¿Quién me habló? González, Paula González. Paula González. Bien, lo que dice Paula, lo que dice Giovanni, bueno, son críticas, digamos, en que de pronto se vuelve un gobierno despótico, eso es cierto, porque la mayoría de los gobiernos que son muy autoritarios, ustedes se han dado cuenta, Venezuela, cuando era Uribe, eh, por ejemplo, en Alemania con Hitler, el fascismo con Mussolini, en España con los francos, siempre que los gobiernos tienen mucho poder, mucho control, se vuelven arbitrarios, ¿sí? Y termina siendo peor, se termina siendo un gobierno muy tiránico, ¿ya? Entonces, en ese punto creo que, o sea, eso de lo que plantea, digamos, en cierta forma Platón, que los sabios y que siempre va como que siempre van a ser los sabios, es muy criticable. Es muy criticable porque siempre el hombre tiende como a corromperse por las pasiones y más que todo por el instinto de poder. Entonces eso resulta ser como muy crítico.
Profe, y otra Y cosa, además de que igual forma, la propiedad privada, muchachos, le iba a decir un puntico acá. Mire, en cuanto a la propiedad privada, ¿por qué ha fracasado el socialismo? El socialismo ha fracasado de cierta forma porque el hombre como que se resiste a la idea de que nunca pueda tener algo, ¿sí? Incluso hay filósofos que dicen que para el hombre es mejor tener una esperanza, una pequeña esperanza de algún día, así sea pobre, algún día poder tener algo, y no la idea de que nunca pueda llegar a tener algo, ¿sí? Entonces, como que eso en el hombre es muy, muy instintivo, el querer tener, y eso también es por nuestra naturaleza. Nosotros nunca estamos conformes con nosotros mismos. Como dice el existencialismo, nosotros somos un vacío, que siempre queremos ser, queremos tener. Siempre estamos proyectando nuestra identidad en el futuro. Entonces, por eso el hombre se resiste como a esa idea del socialismo, de la propiedad, ahora con mayor razón de la familia. ¿Quién me iba a decir por ahí? ¿Alguien iba a hablar? profe, de igual forma, si vamos a esa época, nos damos cuenta que los sabios, los que, cuando se habla de sabios, no era el pueblo, eran Ajá. las personas que tenían acceso a la educación, a la Sí, academia, al estudio. Entonces, ahí no habría ninguna posibilidad de que el pueblo ingresara a eso. O sea, de familia en familia ingresaban los que ejercían, por decirlo, autoridad en ese tiempo, ¿no? sí. Pues siempre se iba a generar discordia, se iba a generar despotismo. Pero, pero los sabios no eran los que aprendían por sí mismos, o sea, no tuvieron estudios, sino que era más empírico por sí mismos. ¿O me equivoco? Los sabios eran los que, sí, los académicos, los filósofos, los Por entregados a la eso, academia, a la política, a pero los a lo que me filósofos. refiero es que el conocimiento que ellos adquirieron fue por sí mismos, más no otorgado por alguien más, como por decir un colegio en la época actual. Ajá, sí, Entonces, por sí mismos, por la experiencia, sí. entonces ahí Giovanni tiene como un pequeño error. Pero acordémonos, profe, que de todas formas en esa época había en las escuelas que eran ciertas personas que tomaban bajo su tutela a otras y luego Ajá, esas otras desarrollaban sus propias ideas, pero siempre había bajo la tutela de alguien. sí. Siempre hay como, digamos, sí. Y es que, digamos, anteriormente eran como academias, por ejemplo, la Academia de Platón, estaba el Liceo luego de Aristóteles, así, o sea, siempre en la época Grecia siempre era un amor por la sabiduría. Entonces siempre habían como, y además que como esa filosofía la hace precisamente un filósofo, que es Platón, pues también coloca, digamos, como al filósofo en un buen papel. Bien, muchachos, ahora en cuanto a Aristóteles. ¿Qué planteó Aristóteles? También está conforme a eso. Aristóteles acepta lo que dice Platón. Platón dice, en efecto, los gobiernos nacen, crecen y mueren, ¿sí? ¿Y por qué mueren? El punto que decía Platón era que ellos morían por la corrupción. Por ejemplo, la monarquía. El monarca empieza haciendo actos buenos, 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 hasta un punto, y ahí cruza esa línea, y de ahí para allá empieza a hacer actos malos y empieza a volver más tirano, más tirano, más tirano, hasta que ya cuando ya empieza a hacer esos actos de corrupción, de tiranía, ahí ya se vuelve débil el gobierno. Y ahí es cuando aparece la discordia, la inconformidad entre los gobernados. Y ahí viene la revolución y ahí termina muriendo el Estado. ¿Por qué muere el Estado? Porque pues, el grupo que se le opone lo termina venciendo. Y ahí pasa a ser otro gobierno, ya no de monarquía, sino por ejemplo puede ser una aristocracia o puede ser una oligarquía. Entonces, lo que él planteaba para evitar ese cambio, para que evitara esa supuesta, pasar esa línea y pasar a la corrupción, lo que él dice es, mira, hay que plantear un gobierno ideal. Y el gobierno ideal, gobernado por los filósofos y esto, pues, va, no va a tender a irse a la corrupción y a volverse débil. ¿Ya? Entonces eso lo plantea Platón. Aristóteles, ¿qué plantea? Aristóteles lo que dice es, eh, mire, lo que dice Platón es cierto, los gobiernos tienden a extinguirse,
Entonces, Platón plantea la politia. Y la politia es una mezcla entre los ricos y los pobres. Es una mezcla entre el gobierno de la oligarquía y la democracia. Entre los ricos y los pobres. ¿Ustedes creen que una mezcla entre ricos y pobres es un gobierno más fuerte? ¿Es un gobierno que no es tan débil? Acuérdese que se vuelve débil, un gobierno se vuelve débil cuando se vuelve corrupto. A ver, muchachos. Sí, ¿Qué piensan? yo considero que sí se vuelve débil porque la gente pobre, aunque suena muy despectivo, la gente pobre se empezaría a quejar porque los ricos cada vez son más ricos y que la parte grande de la torta es para ellos y que para los ricos son para los pobres son migajas. Entonces ahí se vería una brecha social y la Sí, gente ante las brechas sociales o se queja o se queda sentada. Pero pues ahorita todo es la cuestión de levantarse y eso y lo que se vive en el país es una discordia tremenda frente a ese tipo de brechas. Por ejemplo, ahorita con la situación del COVID, em, que hay muchas cuestiones de que desalojan arrendatarios, gente pobre, que arrendados, perdón, y situaciones así. Y que por ejemplo, los supermercados subieron los precios a absolutamente todo y los pobres se quejan. ok, Los ricos no pueden, no van a quejarse. Entonces yo creo que sería débil. ok. Eh, pues aparentemente, de cierta forma, tiene algo de razón Aristóteles, porque lo que hace Aristóteles es, primero toma como ejemplo Esparta, y Esparta estaba gobernada de cierta forma por los ricos y de cierta forma por los guerreros o los pobres. Entonces, lo que él observa es que fue un gobierno, Esparta fue un gobierno muy sólido, sólido, que se mantuvo, que fue fuerte, que fue muy unido, que mantenía como la unidad que decía Platón. Entonces, en ese sentido dice, bueno, pues entonces significa que una mezcla entre los ricos y los pobres, pues es un gobierno más fuerte. ¿Y por qué? Porque, por lo siguiente, si el gobierno está representado por ricos y está representado por pobres, pues, por ejemplo, los pobres no tienen razón para fomentar discordia. ¿Por qué? Porque de cierta forma allá tienen unas curules o unos representantes que, valga la redundancia, los están representando, ¿ya? Y los ricos, como también tienen una representación, entonces hay unas personas ahí que representan a los ricos. Entonces, ni los pobres ni los ricos tendrían fundamento para fomentar discordia o para fomentar disolución. ¿Sí me entienden la idea? Entonces, eso es lo que él dice, que ahí hay una conciliación, ahí se concilia entre ricos y pobres, hay una conciliación. Y eso hace más fuerte el gobierno. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ya lo que dijo, ay, se me olvida el nombre, es que acá me aparece Paula Valle. ¿Es Paula González? Sí, señor. Ok. Entonces, lo que ha dicho ella, en cierta forma, pues claro, es cierto. Ahí como que los pobres, a pesar de que se haya esa conciliación y esa unión, siempre los ricos someten a los pobres, algo así. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Profe, y ahí no estarían en desventaja los ricos frente a los pobres, porque ellos han tenido la posibilidad de educarse, pues en ese momento, de recibir una educación diferente y porque también están en mayores condiciones porque dado a su solvencia económica, pueden como tratar de manipular las decisiones que vayan a tomar para Los pobres. beneficiarse, pues no a las mayorías. Ok. Lo que Yo, dice, lo que dice Gina es cierto.
¿Qué tal si, por ejemplo, los dos tienen iguales de votos? Si los ricos, digamos, profe, si es los que, ricos, por ejemplo, tienen unos 10 personas de representación y los pobres tienen unos 50, pues entonces ahí estarían en ventaja, supuestamente, teóricamente, los pobres. Pero, pues históricamente, casi siempre las curules, las formas de votación, de distribución del poder en Grecia y lo que muestra la historia es que los ricos tienen unos privilegios mayores y tienen un porcentaje de voto creo que mayor. ¿Ya? ¿Qué me iba a decir, Carlos? profe, es que de todas formas hay una diferencia del concepto de pobre. El pobre de hoy es diferente al pobre de hace 3.000 o 4.000 años. Porque en Esparta, por ejemplo, o en Grecia, en Atenas, el pobre de esa época le aportaba la construcción del país, porque los hombres cabezas de familia, ellos eran obligados a estar en el Senado, por lo menos como asistente aportando ideas. Esa era su obligación y lo hacían. El concepto de pobre de hoy no es igual. Al pobre de hoy no le interesa participar en política, no le interesa participar en la construcción de país. Le interesa es que su estado, sin importar en el estado que se encuentre, que su país o estado le aporte a ellos. Entonces, el concepto de pobre es totalmente diferente. Ok. Digámoslo, sí, Pues el pueblo, las mayorías. No lo restringamos solamente a pobres. Sí, ¿Quién más? digamos, exacto, bueno, entonces digamos el pueblo. Pues, profe, ¿Quién en más? cuanto a lo que decía Aristóteles, también se refería en ese momento a la clase media, ¿no? Pues porque decía que estaban los muy ricos y los muy pobres, que en esta clase, que en la mitad de estos dos estaba la clase media, que Sí, un estado o un gobierno donde tuviera la gran mayoría de la clase media, que era mucho más fácil de gobernar. Y por ende, si estaba la clase media, pues no habían revueltas, no había división del poder, y no sí, estaban tan marcadas las clases entre los ricos y los pobres. Entonces, si estaba la gran mayoría de las clases medias, no estaba tan marcada la clase de ricos y pobres. Se veía mucho la clase media. ok. Ya se nos está acabando la clase, muchachos. Pero lo que tú acabas de apuntar es muy pertinente para lo siguiente. Eh, Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, él plantea que la ética, las virtudes, eh, el hombre virtuoso era el que se paraba en el punto medio. Entonces él dice lo siguiente, en materia de política están los ricos, por un lado los ricos, pero por otro lado están los pobres. Entonces, para Aristóteles, el punto medio está ahí, y ese punto medio era ni los muy ricos ni los muy pobres. Entonces, lo que tú planteas es cierto, Norberto Bobbio ahí lo recalca. Un gobierno es más equilibrado si tiene más grupo de personas, si está, digamos, es más relevante o hace más peso un grupo medio, que ni es ni muy rico ni muy pobre. Y si un gobierno se da entre ricos y pobres, es más equilibrado. ¿Por qué es más equilibrado? Porque no hay razones para los pobres en alzarse contra el gobierno. Si es un gobierno de ricos, los pobres siempre van a estar ahí haciendo presión y haciendo presión para hacer caer el gobierno. Pero si es un gobierno de ricos y pobres, entonces como que los pobres no van a tener argumentos. O de pronto tendrán argumentos de cierta manera como para quitarle un poco de poder a los ricos. ¿Ya? Pero digamos como que eso es lo que plantea de cierta forma Aristóteles. Y ojo que acá en esto hay algo interesante para ver y es lo siguiente. Claro, entre ricos y pobres se van a distribuir el poder. Y de cierta manera, cuando los ricos quieren como extralimitarse, como volverse corruptos, entonces los pobres se le van a oponer. ¿Sí? Y lo mismo, los pobres cuando quieren ejercer demasiado poder, como que los ricos también le van a ejercer opresión o a ponerse, digamos, como límites. Entonces ahí ya se empieza a ver como la evolución del control del poder, muchachos. Platón, o sea, Aristóteles fue el primero como que hizo esa pequeña mezclita y ahí se alcanza a ver, de cierta manera, el control al poder. ¿Ya? ¿Sí me entienden ahí la idea? Aunque lo que ustedes dicen, ustedes le pueden oponer, es que nosotros le podemos oponer